Hola a todos, bienvenidos al curso Scrum desde cero. Este es el video número 10, criterios de aceptación versus definición determinado. Quien les habla es Rosita Chito y damos por iniciado el curso. Vamos a empezar ahora sí con el primer tema del día de hoy, que son los criterios de aceptación. Como yo ya les había mencionado en la clase anterior, las historias de usuario son descripciones de una o dos frases de requisitos de usuario en lenguaje común. ¿Cómo se escribían estas historias de usuario? Estas historias de usuario se escribe primero lo que es el nombre de la historia de usuario, como tenemos en el ejemplo, agregar comentarios, ¿sí? Luego colocamos lo que es la descripción. No se olviden, la descripción de una historia de usuario tiene el formato como rol, quiero, funcionalidad, para, justificación. Y habíamos dicho que en la parte posterior de la historia de usuario nosotros colocábamos los criterios de aceptación. ¿Y qué son los criterios de aceptación? Es lo que vamos a ver en este momento. Los criterios de aceptación son condiciones específicas de cada funcionalidad respecto a su comportamiento y calidad técnica. Son descripciones rápidas que guían la implementación, así como permiten la estimación o detectar dependencias. En otras palabras, son descripciones que nos ayudan a guiar la implementación como tal. Por ello es lo que podemos decir que es un contrato básico con el cliente, donde se especifica todas esas expectativas del cliente. Estos criterios de aceptación son los que después van a ser la base para lo que son las pruebas de aceptación, ¿sí? ¿Quiénes determinan o especifican los criterios de aceptación? Los criterios de aceptación son determinados por el Product Owner, los developers y los stakeholders. Yo ya les había hablado en la reunión anterior sobre los stakeholders. Les había dicho que los stakeholders se dividen en tres grupos, que son el patrocinador, el cliente y los usuarios. Nosotros para las reuniones de planificación, que es donde se hace este tema de los criterios de aceptación como tal, nosotros llamamos o solicitamos la presencia de los stakeholders usuarios, que son las personas que van a utilizar la funcionalidad como tal. ¿Sí? Entonces, recapitulando, ¿cómo quedaría? Quedaría que los criterios de aceptación son determinados por el Product Owner, los developers y los stakeholders, particularmente los usuarios. ¿Ok? Adicional, algo importante que ustedes deben saber es que los criterios de aceptación no son un estándar de Scrum. Ustedes, si lo buscan en la guía, no lo van a encontrar ni en la versión 2017 ni en la versión 2020, porque no es un estándar de Scrum, pero es una buena práctica de ingeniería de software ágil, por lo cual es obligatorio, al menos personalmente, yo exijo que siempre lo describan en las historias de usuario, ¿sí? Ahora, los criterios de aceptación, al igual que las historias de usuario, se pueden escribir de forma libre o se pueden escribir bajo formato, ¿sí? Aquí les traje dos ejemplos, uno de forma libre y otro bajo formato, para que vean cómo se escriben los criterios de aceptación. Vamos a poner el ejemplo de la siguiente historia de usuario, que dice, historia de usuario, nombre, registrar entrada y blog. Descripción, como bloguero, quiero hacer una entrada al blog porque quiero posicionarme como experto en un tema específico. Esa es mi historia de usuario como tal. Entonces, como pueden ver, tiene el nombre y tiene su descripción que está descrita en el formato como, quiero y por, ¿sí? En la parte posterior de esta historia de usuario, vamos a escribir los criterios de aceptación de forma libre. Entonces, de forma libre quedarían así. Debe permitir publicar contenido multimedia. Esto significa que me debe permitir publicar imágenes, videos, ¿sí? Otro criterio de aceptación, el texto de entrada debe ser enriquecido, ¿sí? Otro criterio de aceptación es que la entrada se debe poder compartir vía redes sociales. Y finalmente tengo como criterio de aceptación, la entrada se debe poder imprimir. Como ustedes pueden ver, estos criterios de aceptación no tienen un formato, es decir, están escritas de forma libre. Pero también nosotros tenemos un formato para criterios de aceptación si ustedes quieren escribirlo bajo formato. Entonces, el ejemplo está aquí. Vamos a revisar para que les quede claro la historia de usuario. Formato para escribir una historia de usuario como rol, quiero, funcionalidad, por, justificación. El criterio de usuario, el formato para escribirlo es dado, es el escenario contexto, cuando es el evento como tal, y entonces es el resultado que yo quiero obtener. Entonces, teniendo la historia de usuario que dice retirar dinero de cajero y su descripción dice, como cliente, quiero retirar dinero del cajero porque quiero evitar ir al banco a hacer cola, los criterios de aceptación escritos bajo formato quedarían así. Dado que la cuenta tiene dinero
que la tarjeta es válida y que el cajero tiene dinero disponible, cuando el cliente pide dinero, entonces la cuenta es debitada, el dinero es entregado al cliente y el cliente recupera su tarjeta. Entonces, como ustedes pueden ver, los criterios de aceptación nosotros lo podemos escribir de forma libre o bajo formato. Si nosotros decidimos escribirlo bajo formato, que realmente es lo más recomendable, no se olviden que deben seguir el siguiente orden. Dado escenario o contexto, cuando evento, entonces resultado. ¿Sí? Algo igual muy importante que deben recordar es que los criterios de aceptación, al estar en la parte posterior de nuestra descripción de la historia de usuario, es propia de la historia de usuario. ¿Eso qué significa? Si yo tengo una historia de usuario, en la parte posterior yo tengo el criterio de aceptación. Si yo tengo otra historia de usuario, en la parte posterior voy a tener los criterios de aceptación de esta historia de usuario. Por tanto, estos criterios de aceptación de esta historia de usuario no va a ser la misma que los criterios de aceptación de esta historia de usuario de acá. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a lo que es definición determinada. Antes de continuar, por cierto, me había olvidado en las sesiones anteriores de decirles algo. En los exámenes de certificación, ya sea en Foundation, ya sea en Master, ya sea en Product Owner, los términos, ¿sí?, de lo que son artefactos, de lo que son eventos, de lo que son roles, va a venirles 50% en español y 50% en inglés, por más que ustedes tomen el examen en español. Por lo tanto, es muy importante que ustedes conozcan el nombre del artefacto, del rol o del evento en español y en inglés. Ahora, vamos al tema de definición determinado. Lo digo porque justamente ustedes lo van a encontrar en el examen como definición determinado, definición de done o simplemente dot, ¿sí? Entonces, definición determinado o conocido también como dot es el conjunto de reglas que se aplican a todas las historias de usuario en un determinado sprint. Estas reglas, este conjunto de reglas, responde a la pregunta, ¿qué tiene que cumplir una historia de usuario para nosotros considerarla como terminada o como hecha? ¿Sí? Este conjunto de reglas está relacionada a la calidad de software. Por eso es que las definiciones de terminado, cuando ustedes leen un documento de definición determinado, ustedes usualmente lo van a encontrar, ahí van a encontrar estándares de seguridad, estándares de rendimiento, lo que es calidad de código, lo que es normativas internas de la organización y partes de los estatutos, ¿sí? Ahora, ¿quién es llamado a definir a establecer las definiciones de terminado? Las definiciones de terminado, en el caso de que no exista en la institución, en la organización, en la empresa, quien tiene que hacer es todo el equipo Scrum, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí, todo el equipo Scrum debe definir o debe establecer las definiciones de terminado. Para las personas que vienen con conocimiento de versión 2017, esto ponerle mucho ojo. En versión 2017, lo que nos decía es que si la definición determinada, la definición de donde no existía en la organización, quienes debían establecerla eran los desarrolladores. Ahora en versión 2020 esto cambió. En versión 2020 y de aquí en adelante, si las definiciones de terminado no están establecidas, quien las debe establecer es todo el equipo Scrum, es decir, el Product Owner, el Scrum Master y los developers. ¿Ok? Una de las preguntas que usualmente hacen cuando hablamos de definiciones de terminado es, ¿cuándo se establecen las definiciones de terminado? ¿Y las definiciones de terminado son las mismas para todos los sprints en el proyecto? Ya, vamos a responder a esa pregunta que es muy común en las reuniones de capacitación. Las definiciones de terminado se establecen al inicio del proyecto, así como cuando al inicio del proyecto también se establece el tiempo del sprint. Así, al inicio del proyecto nosotros definimos o establecemos las definiciones de terminado o definiciones de done, ¿sí? Ahora, una vez que están definidos y ejecuto mi primer sprint, al finalizar el sprint en la reunión de retrospectiva, nosotros ahí revisamos todo lo que es la definición determinada y la modificamos si es necesario. Por esta razón, cuando yo voy a mi siguiente sprint, es decir, al sprint número 2, la definición determinado no es la misma que yo ocupé en el sprint 1, porque fue modificada en la reunión de retrospectiva, ¿sí? Entonces, la definición determinado siempre va a variar de sprint a sprint. Eso es importante también que lo tengan claro,
Otra pregunta que usualmente sale cuando hablamos de definiciones de terminado es que me dice, Rosita, si nosotros tenemos varios equipos de Scrum trabajando en un mismo producto, ¿cada equipo puede tener su definición de terminado o todos deben tener su definición de terminado? Ya. En versión 2017, y hago recalco a versión 2017 porque muchos pueden tener este conocimiento y pueden, tal vez se vayan a quedar con ese conocimiento y no quiero que eso pase, ¿sí? En versión 2017 nosotros teníamos que si varios equipos Scrum trabajan en un mismo producto, cada equipo Scrum podía tener su definición de terminado, pero con la condición de que estas definiciones de terminado no vayan a impedir de que pueda crearse un producto funcional, ¿sí? En versión 2020 esto cambia. Versión 2020 nos dice no. Si hay varios equipos Scrum trabajando en un mismo producto, todos los equipos Scrum deben tener la misma definición de terminado y deben respetarla, ¿sí? Entonces, no se vayan a olvidar, si tenemos varios equipos Scrum trabajando en el mismo producto, todos los equipos Scrum deben tener una sola definición de terminado y todos deben respetarla, ¿ok? Ahora, vamos a ver, vamos a hacer una comparación entre criterios de aceptación versus definición de terminado, ¿sí? Cómo están relacionadas respecto a las historias de usuario, al sprint y a los sprints a nivel del proyecto, ¿sí? Como ustedes pueden ver en pantalla, ¿sí? Aquí les traje, miren, tenemos ahí nuestro proyecto que está dividido en varios sprints. Tenemos sprint 1, sprint 2, hasta el sprint N. En el sprint 1 nosotros hemos decidido trabajar la historia de usuario 1, la historia de usuario 2, la historia de usuario 3. En el sprint 2, la historia de usuario 4, 5 y 6, y así indefinidamente, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de historia de usuario dentro del sprint, cada historia de usuario tiene atado a él, propio de él, sus criterios de aceptación. Es decir, que la historia de usuario 1 tiene criterios de aceptación, sus criterios de aceptación. La historia de usuario 2 tiene sus criterios de aceptación. La historia de usuario 3 tiene sus criterios de aceptación, pero todos ellos, el 1, el 2 y el 3, nosotros vamos a aplicar la misma definición de hecho o definición determinado, ¿sí? Es decir, recuerden, para cada historia de usuario es propia el criterio de aceptación, pero para todas las historias de usuario del sprint ocupamos la misma definición de hecho. Ahora, vamos al sprint número 2. En el sprint número 2, nosotros ya no vamos a ocupar la misma definición de hecho, porque en la reunión de retrospectiva nosotros revisamos y modificamos lo que es la definición determinada. Por tanto, para todas las historias de usuario del sprint 2, nosotros vamos a ocupar una nueva versión de definición determinada y así sucesivamente. Este ejemplo lo que nos hace ver es que para todos los sprints de un proyecto no ocupamos una misma definición determinada, ¿sí? Esa es una pregunta que les sale casi obligatoria en lo que es Foundation y casi obligatoria en lo que es Master o Product Owner, ¿sí? Todos los sprints de un proyecto no ocupan la misma definición determinado. ¿Por qué? Porque la definición determinado, ¿sí?, evoluciona, se modifica o se actualiza o mejora en cada retrospectiva, ¿ok? Si te gustó la información que acabo de compartir, por favor, realiza estos dos pequeños pasos. Primero, suscríbete gratis al canal de YouTube. En la parte inferior de este video, haz clic en suscribirme, nos ayudarías enormemente. Y segundo, haz clic en me gusta y coloca un comentario. Les espero en el siguiente video. Fue un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos.